resolver las dificultades económicas. Se define a sí mismo como un empresario y no como un político. Propone y si resulta electo constituiría una Asamblea Nacional Constituyente que sustituya a la electa por el pueblo venezolano en el año 2017. A juicio de él, los otros candidatos son fichas del gobierno para simular una elección democrática. De acuerdo con unas declaraciones recogidas por el sitio web Contrapunto, Ratti manejaría encuestas que lo dan como favorito entre los opositores. Tengo números favorables sobre la credibilidad de los candidatos. Estoy muy cercano a Henry Falcón y estoy de primero. Es feligrés de la Iglesia Evangélica y propuso a Bertucci que participaran juntos porque Dios ha hablado claro y según él ha ungido su candidatura. Sin embargo, parece estar dispuesto a renunciar a la bendición divina si una encuesta a nivel nacional define que el candidato unitario de la oposición debe ser otro. Reinaldo Quijada es candidato de Unidad Política Popular 89 y de Marea Socialista. Fue militante de clase media en positivo, se identifica como un candidato cercano a ciertos discursos del comandante Chávez, aunque evita la calificación de chavista porque lo considera una etiqueta. Opina que Chávez y Maduro han satanizado y estigmatizado al empresariado llamándolos burguesía parasitaria. Minimiza el impacto de las acciones del imperialismo contra Venezuela, aunque le define como enemigo ideológico. Para él, las medidas imperiales contra nuestro país se circunscriben a la administración de Trump, por lo que no forman parte de su discurso todas las acciones económicas, políticas, diplomáticas y algunas de ellas hasta paramilitares contra la soberanía nacional, ni menciona tampoco los impactos y consecuencias de la emisión de Barack Obama. Según declaró en una entrevista con Vanessa Davis en Unión Radio, estaría dispuesto a aceptar lo que Estados Unidos llama ayuda humanitaria bajo ciertas condiciones, ¿no? Califica de mentiras la guerra económica y los datos científicamente comprobados que muestran la manipulación del mercado cambiario, la inflación inducida y otros delitos económicos cometidos contra el pueblo de Venezuela. En su plan de gobierno dice que mantendría el control cambiario por un tiempo, pero en entrevistas ha propuesto apuesta por eliminar también las leyes de ilícitos cambiarios y de precios justos, promover la inversión extranjera y más dinero para el empresariado. El mensaje de campaña no parece estar dirigido al electorado, sino más bien al gabinete ejecutivo, con lo cual podrían ganar tomarse un café en Miraflores, pero no la investidura presidencial. Su objetivo no parece ser tanto alcanzar la primera magistratura, sino erosionar el apoyo a la candidatura del PSV y salir de Maduro. Javier Bertucci inició su campaña presidencial como coprotagonista de un performance y la fe pues mueve montañas, pero hay que pagar, decía un personaje. Según el sitio web La Tabla, el pastor evangélico maneja un amplio directorio de empresas, empezando por el consorcio religioso empresarial Maranata y la asociación El Evangelio Cambia. Citamos: en Panamá mantiene registradas desde el 6 de enero del 2009 las firmas El Supli, Todo Salud y Sky Suministros. En Florida se localiza una denominada Biometric Equipment, donde su socio es otro venezolano llamado Nicolás Aular Parra. Este último figura en al menos otra decena de compañías, actualmente todas inactivas. Bertucci creó una compañía en República Dominicana llamada Agropecuaria Los Cedros, según un registro del 25 de septiembre del año 2017. Una compañía del mismo nombre existe en el estado Yaracuy, en Venezuela, y es representada por Bertucci. En el año 2010, Bertucci fue acusado de los delitos de contrabando agravado, manejo ilícito de materiales o desechos clasificados como peligrosos, asociación para delinquir, tráfico de materiales estratégicos en perjuicio del Estado venezolano, según reposa en el histórico del Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el proceso judicial se
se inició tras su detención cuando las autoridades venezolanas impidieron una exportación de una de las compañías de su repertorio, Tecnopetrol C.A. A través de ella, presuntamente, pretendían vender en el extranjero 5.000 toneladas de diésel cuya exportación privada es ilegal en nuestro país. La sustancia era camuflada como disolvente para pinturas. Bertucci estuvo detenido por el caso y recibió varias medidas sustitutivas, algunas de ellas obtenidas bajo su condición de pastor y con la finalidad de que pudiera asistir a predicar. Según Catherine Penacho, escribió ella, ¿no?, para la investigación conocida como los Panama Papers. En la iglesia también reparten sobres para aportes económicos con la denominación de ofrendas, diezmos y pagos al pastor. También es dueño de una constructora que provee de servicios de reparación a las infraestructuras de su propia iglesia. Los periodistas dicen tener una serie de correos electrónicos que demostrarían que el pastor tanteó la posibilidad de ser presidente de una empresa valorada en 5 millones de dólares en un paraíso fiscal. Ha expuesto 12 puntos centrales en su campaña, pero no profundiza sobre cómo logrará ninguno de los planteamientos. Entre los más destacados, dice que atendería las necesidades básicas de los venezolanos y generaría riqueza. También propone, además de recortes sociales, asistir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, instituciones caracterizadas por aplicar paquetes neoliberales, para solicitar créditos que permitan activar el aparato productivo. Asegura que eliminaría el control cambiario. Henry Falcón sabe quién es su público objetivo. No es el pueblo de Venezuela. Su mensaje se dirige a la burguesía. Propone endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional y una reforma fiscal que no desincentive a la empresa privada, lo que equivale a decir que nosotros, los asalariados, pagaríamos más impuestos. Eliminaría los subsidios a los servicios públicos para sustituirlo por una tarjeta solidaria con la cual se otorgaría un dinero limitado a un grupo reducido de personas. Habla sin tapujos de la privatización de empresas públicas. Todas estas propuestas son cruzadas además de modo transversal por la dolarización. En el caso hipotético de que Henry Falcón sea presidente, el cálculo del pago de sus impuestos se realizarían en dólares. Los servicios públicos, que ya no estarían subsidiados, tendrían una tarifa en dólares. Usted pagaría el metro en dólares. No es que le van a dar $1 y usted lo va a cambiar en bolívares al precio que un psicópata estime desde un ordenador. Y toda nuestra economía estaría regida por los designios del sistema de la Reserva Federal, sobre el cual no tiene control ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, sino que está gobernado por un aquelarre de banqueros transnacionales que son dueños del mundo. Vale acotar que gracias a Chávez usted no tiene el recuerdo de la última crisis financiera internacional. Ahora bien, ¿dolarizar es tan viable? Veamos. La Reserva Federal tendría que enviarnos una cantidad de dólares para sustituir nuestro bolívar por el dólar. Esa cantidad de dinero va en dependencia de las reservas internacionales y Estados Unidos no nos enviará ni $1 más que sobrepase 1/3 de las reservas. Debemos limitarnos a esa cantidad. Como 1/3 de nuestras reservas internacionales no sería suficiente para cubrir los compromisos nacionales e internacionales de nuestro Estado, estaríamos hablando de unos 3.000 millones de dólares, nos obligarían a incrementar nuestras reservas. Para entonces habríamos privatizado las empresas públicas. ¿De dónde vamos a sacar más dinero? Ellos tienen la solución. Vamos a pedir otro préstamo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que nos va a prestar el dinero que producen nuestras empresas privatizadas en manos de la corporatocracia vinculada al sistema de la Reserva Federal, el ciclo del saqueo. Pero además, ¿cómo vamos a pagar la deuda si nuestras empresas fueron privatizadas? La historia ha demostrado que no podemos contar con la empresa privada, que se contentará con servirnos sopas de caridad. Como dice la profesora Pascualina Curcio, sin duda sería una gran transformación para Venezuela.
seríamos colonia en esta ocasión norteamericana. En conjunto, los candidatos opositores ofertan el capitalismo con distintos grados de infección neoliberal, pero ninguno de ellos aséptico. Van a la defensa del mecenazgo del Estado en la empresa privada, aunque el sector privado en Venezuela ha recibido de parte del Estado y a tasa preferencial 695.026 millones de dólares desde 1970 hasta el 2014, última cifra disponible, 9 veces lo que costó recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial, según datos además que nos proporcionó la profesora Pascualina Curcio. En ese mismo periodo en el que las empresas privadas, nacionales y extranjeras han recibido un enorme caudal de riquezas de Venezuela, los parásitos han disminuido 62% la inversión en nuestro país. Más de la mitad, el 53%, lo han dejado fuera de nuestras fronteras. Durante medio siglo, mientras el ineficiente sector público ha generado el 99% de las divisas, la eficiente empresa privada ha aportado tan solo el 1%, pero se ha llevado el 61%. Apuestan por suprimir el control cambiario porque según ellos es el principal obstáculo para el desarrollo de la industria privada, bla, 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 bla. Pero desde la implementación del control cambiario hasta el año 2014, las empresas privadas recibieron a tasa preferencial 329.756 millones de dólares, que equivalen al 41% de los ingresos petroleros, una cifra curiosamente similar a la denunciada por algunos diputados de la Asamblea Nacional en desacato, que aseguran que en el mundo hay entre 350 y 400 mil millones de dólares de Venezuela en paraísos fiscales. En contraste, 2003 y 2014 la inversión pública aumentó 58% y el consumo público 12%. En el periodo referido, la pobreza general disminuyó a la mitad y la extrema se redujo en 62%. La desigualdad disminuyó en 21%, o sea, ¡viva Chávez! Por su parte, el presidente Nicolás Maduro inició la campaña electoral en el estado Bolívar y muy cerca del lugar donde Bolívar hace casi 200 años pronunció el discurso ante el Congreso de Angostura. En esa extraordinaria proclama, es que parte del conjunto además de los legados políticos relevantes de nuestro libertador, Bolívar expuso su idea de la república, de la democracia, de la justicia, de la educación pública y pronunció aquella extraordinaria frase que dice que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. El candidato Nicolás Maduro siguió rumbo a Barinas, la cuna de nuestro comandante Hugo Chávez, y de este modo el Frente Amplio de la Patria inició una contienda con una impresionante carga política, histórica, simbólica, muy politizada. Maduro ha enfrentado una gestión muy compleja que ha requerido de una astucia extraordinaria para evitar que la guerra no convencional se convirtiera en una guerra fratricida. Ha enfrentado 2 operaciones terroristas y paramilitares con focos simultáneos en distintas regiones del país durante los años 2014 y 2017 y de la segunda ocasión, tras la victoria, tuvo un gran triunfo político que no solo nos permitió recuperar la paz, sino instalar una Asamblea Nacional Constituyente. En materia social, la revolución bolivariana ha entregado más de 2.068.766 viviendas a los venezolanos y acaba de alcanzar el logro de proveer de pensión al 100% de las personas en la edad requerida. Con este logro en el haber y en el hacer, ahora propone llegar al 100% de la escolarización en el país y expandir el sistema de salud pública, resolviendo pues los problemas de suministro en todos los niveles. Otra prioridad es alcanzar los 5 millones de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para que todas las familias cuenten con un hogar. Así también fortalecer el carnet de la patria para proteger a 16.500.000 venezolanos y mantener en marcha lo que el presidente ha llamado la gran revolución económica, que a lo interno se expresa en los comités locales de abastecimiento y producción y a lo externo fortaleciendo el petro para vencer el asedio internacional. El presidente promete también con su victoria derrotar a la guerra económica y después de 5 años es el único candidato que ofrece alternativas viables para el país y esto
No es propaganda, estos son los hechos. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.